Buenos días, hermanos. Nuevamente les damos la bienvenida a cada uno de ustedes en esta mañana de santo y bendito sábado de nuestro Dios. Vamos a tener, como cada sábado, el repaso de escuela sabática, que como ya comentaron por ahí, ¿verdad? Estuvo interesante, ¿sí o no? Así que vamos a tener este repaso con la ayuda de nuestro Dios. Y vamos a comentar, ¿verdad? Por ahí para que sea más edificante, gracias, este estudio. No sin antes encomendarnos a nuestro Dios para que sea Él el que nos dirija. Vamos a inclinar nuestro rostro. Gracias te damos, Padre Santo, por esta oportunidad que nos das de tener el repaso de escuela sabática. Queremos pedir de tu Espíritu Santo, de tu sabiduría, para que podamos ver las cosas como tú las ves y para que podamos escuchar tu voz a través de tu palabra. Ayúdanos en esta hora, suple nuestras debilidades, suple nuestros errores, nuestras deficiencias y que tu presencia pueda acompañarnos. No tenemos mérito alguno, pero te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, la semana pasada estudiamos la lección número 2. ¿Alguien se acuerda del título? A ver. ¿Alguien se acuerda? Razones para agradecer y orar. Razones para agradecer y orar. Y creo que acertadamente el repaso de la escuela sabática anterior decían, bueno, en pocas palabras se habló de ¿qué? De la actitud. ¿Se acuerdan de esto? De la actitud. Bueno, sí, había la historia de Pablo ahí, había otras cosas por ahí interesantes, pero acertadamente de una manera resumida se habló de, específicamente para poder entender mejor, de la actitud de ¿quién? De Pablo. ¿Sí? En cuanto a las pruebas que se le presentaban. Quiero preguntar en esta semana, ¿de qué se habló en este repaso de la lección? Pueden ser respuestas diferentes y todas acertadas, porque es una pregunta abierta. Tal vez alguien captó una cosa, alguien captó otra. Yo, por ejemplo, antes, en lo que ustedes piensan, yo les voy a decir que se habló de 3 temas principales. 3 puntos principales que ahorita los vamos a comentar, ¿verdad? Pero, comentando esto, bueno, yo voy a tratar con la ayuda de Dios de hacer la escuela sabática lo más sencilla posible, ¿verdad? Para los que están aquí, para los que nos están viendo a través de las redes. Así que, ¿de qué se habló en esta semana, hermanos? El título de esta semana es Vida y Muerte, ¿verdad? Tiene algunos elementos también de la semana pasada, tiene un título, tiene algunos personajes que aparecen ahí, tienen algunos acontecimientos que aparecen ahí, pero de manera general, ¿de qué se habló? A ver, nuestro hermano Marco y después nuestro hermano Pedro. También de los puntos principales, que hay muchos, es el engrandecimiento de Jesucristo en toda circunstancia. Ok, el engrandecimiento de Jesús en toda circunstancia. Nuestro hermano Pedro. Bueno, para mí la lección contesta una pregunta. ¿Cómo son las personas que están uniendo el cielo con la tierra? Ok, ahí está. Nuestro hermano Pedro dice, bueno, ¿cómo son las personas que están uniendo el cielo con la tierra? Tal vez de una manera general, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿De qué habló la escuela sabática en esta semana? Hermana Patti. Pude ver también que se habló mucho de la unidad de la fe, la unidad en la iglesia. ¿Alguien más? Creo que ya. ¿Son todos, hermanos? Bueno, miren, lo que ustedes contestaron es correcto, ¿verdad? Y lo estamos haciendo a manera, pues, de que ustedes también participen. Y yo sé que ahorita más adelante, bueno, van a participar un poquito más.
A manera general, bueno, unir el cielo con la tierra, ¿verdad? Dice nuestro hermano, bueno, más específicamente, bueno, ¿cómo son esas personas que están uniendo el cielo con la tierra? ¿Verdad? De una manera general, en la manera de este repaso, de esta lección número 3, por lo menos yo les comenté, ¿verdad? Y por ahí salió 1 o 2 puntos que se hablaba. Les voy a decir uno, tal vez el que falta. Habló de convicción. ¿Sí o no? La semana pasada se habló de la actitud. Esta semana se habló de la convicción. ¿Sí o no aparece ahí? Convicción, particularmente, en este caso, bueno, del apóstol Pablo. Pero también de todos aquellos que se están uniendo, valga la repetición, con el propósito de unir el cielo con la tierra, ¿sí? Y de una manera ya más general, bueno, vamos a ver si la magnificencia de Cristo. La magnificencia de Cristo. Primero. Segundo, la convicción. Y tercero, la unidad. Eso es a grandes rasgos lo que trató esta lección. Si tú entendiste 1 o 2 o 3, bueno, creo que es bueno, ¿verdad? Y es ganancia. Vamos a comenzar de una manera bien sencilla, y ahorita vamos a ir entrando a los estudios, a los temas. El repaso de la lección de esta semana. Miren, comienza diciendo así: suele decirse que la muerte es parte de la vida. ¿Sí o no? ¿Han escuchado a personas que dicen esto? E incluso llegan a decir, es que no puede existir el bien. Así piensan las personas, dicen, no, es que, ¿cómo tú dices que puede haber un reino donde solamente existe el bien? Dice, imposible. Porque para que exista el bien, dice la gente, tiene que existir. Lo que ignoran estas personas es que eso no es cierto, no es así. Porque la muerte es lo contrario de la vida. El enemigo de la vida. Pablo dice enfáticamente que Cristo murió, ¿qué? Para destruir por su muerte al que tenía el dominio de la muerte, a saber, el diablo, y librará a los que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Aunque Pablo estaba dispuesto a morir por Cristo, ¿por qué creen que Pablo estaba dispuesto a morir por Cristo, hermanos? ¿Por qué creen? Por su convicción, exactamente. Si Pablo no hubiera estado convencido de lo que él creía, pues Pablo hubiera dicho, pues como que bueno, el morir no creo que sea buena idea. Pero él estaba 100% convencido, como tú y yo debemos de estarlo. Pablo confiaba en su destino eterno. Mientras tanto, lo más importante para él en vida, ¿qué era? Honrar a Cristo y predicar el evangelio al mayor número posible de personas con su propia vida. O sea, fíjense, hermanos, qué interesante. Estar convencidos y al mismo tiempo, por ese convencimiento, estar dispuestos a predicarle el evangelio a la mayor cantidad de personas, sea con tu vida o con tu muerte. O sea, a Pablo no le importaba vivir o morir. Lo que a Pablo le importaba que era ¿qué? Sea con mi vida o sea con mi muerte. Lo que quiero es predicar el evangelio. Fíjense. Dice, tal vez esa sea una de las razones por las que tenemos tantas epístolas suyas, ¿verdad? Por su interés. Yo quiero predicar a los Gálatas, quiero darle el evangelio a los filipenses, a los colosenses, especialmente, ¿verdad? Que estamos estudiando sobre ellos. E incluso a lugares el cual él nunca visitó. No pudo llegar muchas personas a algunos sitios. La vida es breve. ¿Cierto o falso? Veníamos comentando, ¿verdad? Hoy estamos. Y yo creo que incluso decir mañana ya es exagerar.
Hoy estamos, ahorita estamos. Y al ratito, hermanos, solo Dios sabe. La vida es breve, por lo que debemos hacer el mayor impacto posible para el reino del Dios en el lapso de los años que Dios nos concede. Buena parte de ese impacto tiene que ver con que fomentemos la unidad en la fe. Ahí entra el otro punto, ¿verdad? Que nosotros ahorita vamos a ver. Como veremos a principios de esta semana, si ustedes se dan cuenta, siempre la lección en la parte del sábado te dice lo que vamos a estudiar esta semana, ¿sí? Y con la ayuda de Dios, bueno, de ahí tratar de no salirnos, ¿verdad? Como veremos a principios de esta semana, esta fue una de las más importantes razones por la que Pablo escribió ¿a quién? A los filipenses. A los filipenses. A ver, para que todos participemos, alguien que busque Filipenses capítulo 1, versículo 19 y 20. ¿Quién lo tiene? A ver, por favor. 9 y 20. Sí. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, y por vida o por muerte. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Qué es lo que le hacía a Pablo pensar así y actuar de este modo? Pero ¿qué era lo que hacía que Pablo actuara de esta forma? Su convicción. Él estaba seguro a quién servía. Él estaba seguro que si vivía, vivía para Cristo. Y si moría, moría para Cristo, hermanos. Pablo en la carta a los Corintios hace una lista de todo lo que él pasaba. ¿Se acuerdan? Pero ahorita lo vamos a ver. Pero a Pablo no le importaba eso. Miren, cuando tú eres tratado injustamente, vamos a poner el ejemplo de Pablo de hace 8 años, eres encarcelado. ¿Qué es lo que te preocupa a ti? ¿Qué te está preocupando? ¿Cuándo voy a salir? ¿Cómo voy a librarme de esto? Estoy preocupado en conseguir un abogado tal vez. Estoy preocupado en mi familia. Ay, mi familia, ¿qué estará haciendo allá? Hermanos, estamos preocupados en todo. Pero pues miren nada más hasta dónde, ¿verdad? Pero Pablo, ¿qué pasaba con Pablo? Pablo lo que le preocupaba, ¿qué era? Pues, estoy convencido de que este encarcelamiento que yo tengo va a redundar para la extensión del evangelio, para la aplicación del evangelio. Fíjense, hermanos, cómo Pablo no estaba preocupado que si iba a salir, que si cómo iba a salir, que lo que dejó allá afuera, que no estaba preocupado Pablo nada por eso, sino que Pablo estaba preocupado en la exaltación de Cristo y en la predicación del evangelio. Ahora, ¿cuánto tú has sufrido lo que sufrió Pablo? De lo que sufrió Pablo, miren, vamos a recordar qué sufrió. ¿Tú quieres comentar, Pedro? A ver, por acá nuestro hermano quiere comentar. Mira, para el apóstol Pablo, como para toda la gente que está hoy colaborando para que el cielo y la tierra sea unido, había 3 cosas que eran las más importantes para él. Número 1, conocer a Dios. Número 2, honrar a Cristo. Número 3, glorificar el nombre de Cristo. Para Pablo y para toda la gente que está colaborando en que el cielo y la tierra sea unido, eso deberá ser lo más importante. El buen ejemplo que tú pusiste de aquella persona que está en la cárcel,
y vamos a pensar que fue una persona culpable, mató a alguien, fue ladrón, robó. Es increíble que cuando debiera de estar pensando en arrepentirse, ¿Cómo librarse está pensando en cómo librarse, ¿sí? Cómo evitar las consecuencias. ¿Sí? Entonces, aquí, hermanos, cuando esto nos da mucha enseñanza, ¿no? Muchas lecciones. Una persona que está enferma porque comió demasiado mole, un ejemplo. Sí, en lugar de estar pensando que hizo mal, ya no lo va a volver a hacer, está pensando en cómo quitarse ese dolor. Entonces, bueno, reitero, vuelvo a la lección. Para ti, para mí como cristianos, lo más importante ante todas las situaciones debiera de ser conocer a Dios, honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese era el interés de Pablo. Si ustedes se dan cuenta, él lo mismo dice con sus palabras, lo dejó escrito. ¿Sí? El que Cristo sea magnificado. Y a él no le importó, hermanos, a Pablo no le importó, obviamente creemos dirigido por el Espíritu Santo. Dijo, a mí lo que me interesa, en pocas palabras, lo voy a parafrasear, ¿verdad? A mí lo que me interesa es que el nombre de Cristo sea magnificado. No me importa si es con mi vida, no me importa si es con mi muerte. Como elegido o como, ¿cómo se puede decir? Postulado para formar parte del reino de los cielos. Como candidato, gracias. ¿Qué es lo que te interesa a ti? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que te interesa a ti como candidato para que unas el cielo con la tierra? Como candidato para ir al reino de los cielos. ¿Qué es lo que te preocupa a ti? ¿Cuál es tu deseo? ¿Que Cristo sea magnificado o que tú estés bien? Que vivas a gusto, que vivas con comodidades. ¿Me estoy dando a entender? Sin problemas. ¿Sabían que hay un evangelio falso hoy en día que sí te mencionan a Cristo, te mencionan la Biblia, te mencionan muchas cosas bonitas, pero es un evangelio falso porque dicen que cuando tú aceptes a Jesús y que cuando tú hagas un pacto con Él, todo te va a ir bien. Si no tenías trabajo, vas a encontrar trabajo. Si estabas enfermo, se te va a quitar la enfermedad. Todos te van a querer. Te va a ir bien en tu vida. ¿Sabían que eso es un evangelio falso? Y ahorita lo vamos a ver con textos, aunque ustedes ya lo vieron en la... ¿Tú lo tienes por ahí? ¿Tienes alguno? A ver, nuestra hermana. Como el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, 25, él narra todo lo que pasó por el evangelio y si me permiten le quiero dar lectura. Dice la palabra de Dios así: 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padecí naufragio, 1 noche y 1 día estuve en las profundidades, en jornadas muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros entre los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de esto, lo que sobre mí se agolpa cada día, la carga de todas las iglesias. ¿Cómo ven, hermanos? Sí. A esto es lo que yo decía, por eso decía yo que es un evangelio falso. Porque el apóstol Pablo creyó en Jesucristo, quería unir el cielo con la tierra, quería que el nombre de Cristo fuera magnificado, y a él no le iba bien con respecto a cómo ve el ser humano. Nos acaba de leer nuestra hermana todo lo que él sufrió. Azotes,
Ahora, a mí en lo personal, como siempre, hermanos, ahí me asombra que esos azotes sin número y todas las veces que fue a la cárcel y todos sus sufrimientos de muerte, dice que no fueron de gente incrédula. No fue de enemigos, no fue de los romanos. ¿De quién fue? De los mismos judíos, de los mismos de aquellos que se hacían llamar el pueblo escogido de Dios. Dice que por lo menos 5 veces de los judíos, del pueblo de Dios, recibió 40 azotes menos 1. Esa era la ley, ¿verdad?, de ese tiempo. De los mismos hermanos. 3 veces fue azotado con varas, fue apedreado, naufragó, pasó noches a la deriva en el mar, de viaje muchas veces, peligros de asaltantes, peligros, dice, de los de su propia raza. Peligro también, o sea, de los de su familia. Peligro también de los que no eran su familia, o sea, de los gentiles. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Y por último dice, y hasta también sufrí a causa de ¿qué? De falsos hermanos. Oh, yo conocí un pastor a la iglesia donde me congregaba anteriormente que decía, todos somos hijos de Dios. Levante la mano, hijos, que decía santos y mencionaba el nombre de la iglesia. Y todos bien emocionados levantando la mano porque decían, somos santos, hermanos. Yo no encuentro que digo esa la palabra de Dios. Porque así como hay verdaderos hijos de Dios, hay verdaderos hermanos. También el apóstol Pablo dice que ¿qué? Que hay falsos hermanos. Y muchas veces los sufrimientos vienen de allá. Hermanos, resumiendo esto, y ahorita va a participar nuestro hermano Pedro, resumiendo esto, Pablo soportó y soportaba todas estas cosas por una razón. ¿Por qué? Bueno, eso era lo que lo hacía él, soportar todas las cosas, ¿verdad? Eso es lo que le hacía él. ¿Pero por qué razón? Para que Cristo fuera magnificado. El nombre de Cristo fuera magnificado. Y queda una pregunta en lo que participa nuestro hermano Pedro. ¿Y tú cuánto estás dispuesto a soportar? Pregunta. ¿Tú cuánto estás dispuesto a soportar para que el nombre de Cristo sea magnificado y el evangelio sea predicado en el mundo? ¿Cuánto estás dispuesto a soportar? Sí, mira, muy buena pregunta la que estás haciendo. Y hago una pregunta, hermanos, como cristianos, independientemente de la religión, creencia que tengamos, pero la pregunta es, ¿qué tan importante es para nosotros el conocer a Dios? ¿Qué tan importante es para nosotros el que el nombre de Cristo sea honrado y glorificado? Hermanos, tristemente, si diéramos la respuesta ahorita o si la gente diera la respuesta, tal vez diría, siendo honestos, no. A mí me importa el dinero, a mí me importa la salud, a mí me importan mis hijos, me importa mi esposo, me importa mi carro, me importa mi casa, pero el que conozcamos a Dios, el que el nombre de Cristo sea honrado y glorificado, hermanos, más de una vez, si es que nos importa un poquito, el último lugar le damos, o le da la gente, lamentablemente, pero esa es una realidad, y tenemos que concientizarnos. Número 1, todas aquellas personas que irán al cielo, su principal propósito debe de ser este. ¿Sí? No habrá una persona, hermanos, y mejor es que lo sepamos ahora, no habrá una persona que ponga primero las cosas terrenales, que vaya al cielo. Y tal vez ese sea nuestro problema, pero si así fuera nuestro problema, hoy nos damos cuenta, hoy conocemos, y entonces pues pedirle a Dios misericordia que nos ayude a hacer de esas personas, que lo más importante sea conocer a Dios, glorificar y honrar el nombre de Cristo Jesús, que fue quien dio la vida por nosotros, murió por nosotros. Y termino haciendo un comentario sobre lo que tú bien decías, sobre las familias, sobre la familia, los judíos.
Dice Pablo, tengo peligros de adentro y de afuera. ¿Sí? Dice el Señor Jesús, los principales enemigos serán los de tu propia casa, llámese iglesia o llámese familia. Y tenemos que saber esto porque sabemos que para los últimos tiempos, los traidores, los que nos van a traicionar, van a ser nuestros papás, van a ser nuestros hijos o van a ser nuestra misma gente, llámese familia o llámese iglesia. Así es, y si te causa de raro este comentario que estamos escuchando, hermanos, si te causa de raro, déjame decirte una cosa, quiere decir que no estás leyendo. Quiere decir que no estás leyendo. O sea, a ti te causa rareza esto. Si tú dices que esto pues no es así o que qué barbaridades está diciendo, ponte a leer mejor, porque por eso te extraña, por eso escuchas que esto es raro. Ponte a leer y vas a ver que está profetizado, ¿verdad? Está dicho. Una cosa más, hermanos, miren. Si tú y yo, o tú que me estás viendo, quien sea, ponemos en primer lugar, Pablo vimos que ponía en primer lugar a Cristo, la magnificencia de Cristo, la predicación del Evangelio. No me importa si es con mi vida o con mi muerte, ¿verdad? Decía él. Pero si tú y yo estamos poniendo principalmente, como ya dijo nuestro hermano, mi casa, mi carro, mi esposo, mi esposa. No, es que mi esposo ya no quiso ir, no, entonces yo tampoco voy. ¿A quién estás poniendo en primer lugar? No, es que no voy a la iglesia porque tengo algunas cosas que hacer porque tengo que acabar mi casa. ¿Qué estás poniendo en primer lugar? Solamente estoy diciendo eso por ejemplos, ¿verdad? Pero déjame decirte una cosa, tú eres, o yo soy de los que estamos poniendo en primer lugar casa, padre, madre, hijos, carro, lo que sea. Te digo cuál es la razón principal. Te digo por qué te está sucediendo eso, por qué me está sucediendo esto. Y es una verdad bien triste. Porque no he creído. ¿Qué es lo que le hacía a Pablo ser como era? Convencido. ¿En quién había creído? Pero si tú y yo ponemos por delante otras cosas, tristemente, hermanos, entonces ni hemos conocido a Jesús, no hemos creído en Él, no estamos convencidos. Cuando tú no estás convencido de algo, pues tú no vas a hacer las cosas bien, no vas a hacer nada, porque no estás convencido. Pero cuando tú estés convencido, nadie te va a tener que decir, nadie te va a tener que andar ahí. Ve a la iglesia, mira, lee la Biblia, mira, ahora nadie te lo va a tener que decir, porque tú estás convencido, y ese convencimiento te va a llevar ¿a qué? A actuar como Jesús, a actuar como Pablo, a actuar como aquellos hijos de Dios. Miren qué es lo que pasa, hermanos. Pablo consideraba a sus conocidos y aún a los desconocidos como sus hijos. ¿Sí o no? Nosotros leímos en la semana varios textos que decía, hijitos míos, ¿sí o no? Yo lo engendré en el Señor. Y en algunas partes decía, con la autoridad que yo tengo, porque ustedes son mis hijos, en pocas palabras. Hermanos, qué ingratitud. ¿Se acuerdan que Pablo le escribió a los filipenses, verdad, a los colosenses y a muchas personas directamente? Que Pablo les decía, tú eres mi hijo en el Señor. ¿Qué ingratitud hubiera sido que aquel hubiera respondido, ¿y a ti qué te importa? Como muchas veces nosotros reaccionamos. ¿Me están entendiendo? Qué triste que Pablo le hubiera dicho, hijitos míos, y que aquellos le hubieran dicho, pues ni que tú fueras muy santo. Tú también tienes tus errores. No te metas tú en mi vida. Arregla tu vida, Pablo, y después vienes a decirme a mí. ¿Verdad que suena raro? Pero eso pasa entre nosotros. Porque hay hombres, hermanos, consagrados. Y Dios lo sabe que yo no estoy hablando de mí, ni estoy hablando en general en el mundo. Hay hombres consagrados que se preocupan por la salvación de las almas y le dicen a las personas, mira, no te vistas así.
Mira, al Señor Jesús no le gusta que te vistas así. Oye, mira, no comas, no tomes vino. Mira, al Señor Jesús no le gusta que... Oye, mira, Marco, ¿te puedo agarrar de ejemplo, Marco? Educa a tus hijos, Marco. Mira, al Señor Jesucristo no le gusta que tus hijos sean mal testimonio. Lo digo como ejemplo, hermanos. ¿Y qué sucede? ¿Responden como los filipenses? ¿Como los colosenses? Ay, gracias, Pablo, porque nos estás hablando correctamente. Mira, en el Señor te doy las gracias. ¿Sí contestamos así? ¿Cómo contestamos? Ustedes saben la respuesta, hermanos. Qué triste. Qué triste que Pablo, ¿verdad? En este caso su ejemplo, esté preocupado por la exaltación de Cristo, por honrar el nombre de Cristo, por la predicación del Evangelio, y que aquellos a quien fue dirigido este mensaje respondan de una manera negativa. ¡Qué triste! Pero a la vez, ¡qué responsabilidad! ¿Y qué cuentas le vamos a dar a Dios? Porque al hermano que te amonesta, al hermano que te dice tus errores, le puedes contestar así, le puedes contestar como tú quieras. Pero cuando Jesucristo te pida cuentas y te acuerde y te diga, ¿te acuerdas cuando yo mandé a Marco? A ver si a Jesucristo le vas a contestar como estás acostumbrado. Nuestro hermano Pedro. Mira, es importante lo que tú mencionas, porque más de una vez nosotros vemos al ser humano que nos está amonestando o regañando, si así le queremos ver, pero realmente es el Espíritu Santo. Y a quien estamos rechazando no es aquella persona, estamos rechazando el Espíritu de Dios, y esto es peligroso. Cuando Pablo usa esta palabra de hijitos, esta palabra solamente puede estar en alguien que ama a Dios sobre todas las cosas, ama al prójimo como Cristo le enseñó, y allí se ve la grandeza del amor. Ahora, me hice una pregunta en la semana y la comparto, hermanos, tal vez ustedes también se la hicieron. ¿De qué sería yo capaz para que el nombre de Jesucristo sea conocido, honrado y glorificado? ¿De qué sería? Y esa pregunta yo te la hago a ti. ¿De qué tú serías capaz para que el nombre del Señor Jesús fuera conocido, honrado y glorificado? ¿De qué serías capaz? ¿Cuánta importancia tiene para ti eso? Ahora dice Pablo así: hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto. Hermanos, todos los que somos hombres jamás vamos a saber qué son los dolores de parto, pero sí nos imaginamos que son dolores terribles. Sí. A tú y yo, que me escuchas, estaríamos dispuestos a sufrir esos dolores de parto para que el nombre de Jesús sea conocido, honrado y glorificado, hermano. Si la respuesta es no, hay un problema en nosotros que nos decimos ser cristianos. Si la respuesta es sí, la honra y la gloria sea para Dios. Pero si detectamos un problema, hermanos, pues vamos a Dios para que nos ayude. Solamente Él puede ayudarnos. Así es. Y vuelvo a repetir, hermanos, ¿verdad? Para pasar a lo que sigue, porque yo sé que todo está interesante, ¿verdad? Pero tenemos que avanzar. Vuelvo a repetir. ¿Se imaginan a Pablo? ¿Creen ustedes que haya Pablos modernos? Yo creo que sí, hermanos. Yo sé que Dios tiene hijos fieles y consagrados. Por eso digo así. ¿Se imaginan que Pablo en aquel tiempo, o un Pablo moderno, esté sufriendo dolores de parto porque ve que una ovejita se está descarriando? Y él está sufriendo por aquello y tiene que amonestar, tiene que decir lo que dice la palabra de Dios para que aquella ovejita vuelva al camino. Está sufriendo dolores de parto. Y que aquella ovejita le diga, ¿y a ti qué te importa? ¿Se dan cuenta la ingratitud? Yo he dicho que el día que, y hablo en general, el día que nos amonesten, ¿verdad? El día que nos señalen algún error que como humanos tenemos, la única reacción, creo yo, correcta que debiéramos de tener cuando un Pablo moderno nos llame la atención, hermanos,
¿Saben cuál es? Agachar mi cabeza de vergüenza y pedir perdón a Dios. ¿A poco no? Pero agradecer a Dios, gracias Señor, porque a través de tal persona tu Espíritu Santo me está hablando, me está reconviniendo, me está amonestando para que yo no siga por mi camino. Eso sería una reacción correcta. Pero lamentablemente ahorita en la parte del miércoles vamos a ver, estamos viendo este tipo de reacción. Ahorita en la parte del miércoles vamos a ver el otro tipo de reacción, el feo. El que lamentablemente la mayoría de personas así reaccionamos, pero que es incorrecto delante de Dios. Miren, al igual que Jesús, quien no escatimó para salvarnos, Pablo está dispuesto a gastar y gastarse. ¿Por el bien de él mismo? No, por el bien de los creyentes. Ahora escuchen esto. Sin embargo, paradójicamente, escuchen, cuanto más se parecen las acciones de una persona a las de Jesús, menos es amada o apreciada por algunos. ¿Sí o no, hermanos? ¿Quién puede? Yo te lo voy a decir y lo digo con vergüenza, pero lo digo también con gusto porque eso ya pasó. Cuando yo tenía como unos, pues yo no sé, 16 años, no hace mucho, 16, 18 años, yo veía a una persona de la iglesia que predicaba bien, tal vez que vestía bien, ¿verdad? Como Dios dice, su vestimenta, que daba buenos consejos. ¿Y qué creen que me pasaba? Se siente mucho. Es de risa, ¿sí o no? Pero es la verdad. Ese a mí se me hace que nomás dice, pero ha de ser hasta peor que yo. Oye, vamos a la iglesia. ¿Quién va a predicar? Tal. No, ese me cae gordo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces las acciones de esa persona se parecen más a las acciones de Jesús y hay una enemistad. El problema no es aquel, el problema soy yo, porque hay una enemistad, no entre mí la persona, sino entre mí y Jesucristo. Pero como aquel se parece a Jesús, pues también me molesta. ¿Se dan cuenta qué triste realidad? Y la Biblia nos advierte, hermanos, ¿tú quieres vivir piamente en Jesús? No dice que te va a ir bien, que todo te va a salir bien y que todos tus problemas se van a solucionar, ¿verdad que no? Si quieres vivir piadosamente en Jesús, vas a padecer persecución. Dicho sea de paso, si tú estás en tu iglesia, a cualquiera que vaya, y te dicen hermanito por aquí, que hermanito por acá, y te suplen tus necesidades, y que siéntese aquí, y todo bonito, preocúpate. Porque el camino del cristiano no es ese. El camino del cristiano no es comodidad, el camino del cristiano no es que todos te amen y que todos te alaben, ese no es el camino del cristiano. Pero si eres de cualquier iglesia y estás sufriendo persecución, estás sufriendo groserías, maltratos, nadie te quiere, nadie te habla, nadie se junta contigo y has escuchado por ahí que hasta gordo les caes, hermano, gózate en el Señor, porque posiblemente estés haciendo las cosas como Dios dice, posiblemente, ¿verdad? Porque también hay algunas otras cosas que tenemos que tomar en cuenta. Nuestro hermano Pedro. De una manera, hermanos, creo que el enemigo de Dios, a través de seres humanos, a través de una sociedad, nos ha inculcado la necesidad y nos ha hecho creer que tenemos la necesidad de ser amados por la gente. Y lo hemos creído tanto que cuando sabemos que alguien no nos ama o que le caemos mal a toda la gente, ¿cómo nos sentimos? Mal, se siente mal la gente. Hermanos, pero realmente la necesidad del cristiano no es ser amado por la gente. La necesidad del cristiano es ser amado por Dios, número uno. Y número dos, la necesidad del cristiano es amar a todos. Amar primero a Dios y a todos los demás, ¿sí? Si tú sientes esa necesidad de amar a todos los demás, de amar a Dios, hermano, y no sientes ese amor por Dios ni por los hermanos, hay que preocuparnos, porque eso es el cristianismo.
Eso fue lo que hizo Cristo. ¿Sí? Cristo, su principal propósito era ser amado por Dios, ser obediente a Dios, amar a todos, pero que lo amaran a Él, hermanos, era bonito como ser humano, pero no era la parte más prioritaria de Él. Nosotros como seguidores de Cristo debiéramos de ser iguales. Bueno, si a toda la gente le caigo mal, bueno, si toda la gente no me ama, hermanos, ¿qué más da si Dios nos ama y es más que suficiente? Así es. Aparte, hermanos, ustedes deben de saber, dice la palabra de Dios, que es mejor dar. Si tú estás esperando a que te amen, hermanos, lo único que estás mostrando es tu egoísmo, porque estás esperando que a ti te den. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Jesús? ¿Cuántas personas querían a Jesús? ¿Cuántas personas querían estar con Jesús? No. Verdaderamente, por interés muchas. Pero verdaderamente, ¿cuántas personas querían estar con Jesús? Querían obedecer a Jesús. Querían los caminos de Jesús. ¿Cuántas? A veces ni dentro de sus mismos apóstoles. Y vemos a un Jesús sufriente por eso. Ay, Señor, mira cómo me tratan. Ay, mira, Señor, cómo me dijeron que soy un brujo. Ay, no, qué mal me siento, pobre de mí. ¿Se dan cuenta? Como seres humanos así somos. Ya lo he dicho, pero no me canso de decirlo porque es la verdad. Como seres humanos somos muy llorones. Ay, no, ya no voy a ir a la iglesia porque el hermano me miró mal. Hermanos, ya no voy a ir a la iglesia porque el hermano no me saludó. Hermanos, qué niñerías, qué tonterías. Ya no voy a ir a la iglesia porque el hermano que está enfrente de segurito me la tiró a mí. No, ya no voy a ir a ese lugar, hermano. Si esas cositas nos tumban, si esas cositas nos desaniman, ¿se darían cuenta qué nos pasaría si Dios dejara que nos pasara lo que le pasó al apóstol Pablo? Ay, hermanos, nos moríamos, yo creo. Pasamos a la siguiente parte, que es, bueno, Pablo tenía la confianza, tenía la convicción, y él sabía en quién había creído, y pues vamos a pasar rápido por aquí porque ya lo comentamos, y Pablo decía así: para mí el vivir es Cristo. O sea, si yo vivo, no va a ser para mí. Si yo vivo, no va a ser para mis hijos. Si yo vivo, no va a ser para la iglesia. Si yo vivo, no va a ser para un trabajo. Si yo vivo, va a ser para vivir para Cristo. Ahora, no me malentiendas. Yo no te estoy diciendo que por eso vas a dejar tu trabajo, que por eso no. Claro que no, ¿verdad? Pablo trabajaba. Pero él lo que estaba diciendo que la prioridad era Cristo. Era Cristo. Y decía Pablo, y si muero, pues es ganancia, ¿verdad? Y vamos a comentar rapidito esto. En los siguientes versículos Pablo dice, porque si vivo, pues va a ser beneficioso para los creyentes que yo viva, ¿verdad? Porque pues yo les voy a seguir diciendo. Pero si muero, pues ya voy a estar con el Señor, dice Pablo. Y dice la lección, y es bien cierto que muchas religiones, ¿verdad? Dicen, ya ves, allí está la evidencia que después de la muerte automáticamente ya Pablo quería estar con Cristo, porque muriéndose Pablo, ya se fue al cielo con Jesús, hermanos. Mentira, ¿verdad? Ese es un texto fuera de su contexto. Porque cuando tú vas y lees 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, Pablo dice una cosa muy diferente, ¿sí o no? 16 en adelante dice que los muertos ahí van a estar en Cristo. Y que van a ser levantados hasta que Cristo venga en la resurrección. Lo que Pablo estaba diciendo ahí era que él sabía que si él moría, iba a quedar muerto en Jesús, con la esperanza de la resurrección. Por eso su lenguaje es ese. Si vivo, bueno, para los creyentes va a ser bendición, pero si muero, pues voy con Cristo, claro que sí. Porque él dice en otra cita que iba a estar esperando la corona de la vida. ¿Sí? En otra cita dice que todos los hombres justos, voy a parafrasear porque solamente estamos pasando por aquí, que todos los hombres justos
no recibieron su recompensa. ¿Sí han leído esto? Hebreos. Hebreos 11. Todos aquellos hombres santos, todos aquellos hombres justos, no recibieron su recompensa para no adelantarse a aquellos que todavía venían adelante. ¿Sí o no? Sino para que en aquel día todos juntos. ¿Se acuerdan? Eso es lo que quiere decir Pablo, hermanos. Pablo no está diciendo ahí que al morir inmediatamente es vivir con Jesús, ¿verdad? Y este tema, bueno, ya lo hemos analizado muchas veces, hemos dado textos bíblicos, uno de los más conocidos, ¿verdad? El muerto, el vivo sabe que ha de morir, pero el muerto nada sabe. Lázaro no está muerto, Lázaro está ¿qué? Dormido, ¿sí? Muchos textos que enseñan que el que muere está esperando en la tumba. ¿Está esperando qué? Su recompensa. Si hizo lo bueno, vida eterna. Pero si hizo lo malo, lo que no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, muerte eterna. Así de fácil, así de sencillo. Ahora, vamos a pasar, ya vimos la convicción. ¿Se acuerdan que vimos que por lo menos íbamos a ver 3 puntos? Cristo magnificado, la convicción, y estos 3, bueno, podemos unirlos para que el cielo sea unido con la tierra, ¿verdad? Y ahora vamos a ver la unidad. Otro tema, pues controversial, interesante, y que nosotros necesitamos, nosotros que estamos aquí, y ustedes que me están viendo en la pantalla, tenemos que entender bien de qué unidad está hablando Dios. Porque no podemos entender y no podemos creer que todo tipo de unidad es buena. ¿Sabían que hay personas que creen que toda la unidad es buena? No. Dice la gente hoy en día así, lo importante es estar unidos. Y mucha gente se come el cuento. No, sí, es cierto. Sí, porque Jesús dijo en San Juan 17. Y otros personajes bíblicos dijeron en San Juan, en otras citas, pues que la unidad es importante. Entonces ellos dicen así, la importancia es la unidad. Y entonces, como se oye bonito, es el camino fácil, no hay que pensar, no hay que analizar, no hay que sacrificar nada. No, sí, la unidad. Pues vamos a unirnos todos aquí, ¿verdad? Cuidado. Ya hemos analizado esto también, pero voy a volver a recordar. ¿Se acuerdan de qué trata Génesis capítulo 11? ¿De qué? De la unidad. Podemos decir, ¡ay, qué bonita unidad! Cuidado, porque si bien hubo unidad, como ya dijeron por ahí, es unidad en el error. Hermanos, abramos bien los ojos, porque en la iglesia que tú vayas, tú vas a escuchar hasta contextos bíblicos que debe de haber unidad. Y como vuelvo a repetir, si oye bonito, tú vas a decir, ay, no, sí es cierto. Como debe de haber unidad, entonces yo ya no le puedo decir nada al hermano de su vestimenta. Porque entonces ahí yo ya voy a ser el que voy a causar desunidad. ¿Se dan cuenta? Yo ya soy el que voy a causar división. Entonces, lo que yo estoy entendiendo, razona la gente así, como el pastor dijo que debe de haber unidad, pues entonces yo ya no voy a señalar el error, porque entonces yo voy a servir de divisionista, yo voy a servir de instrumento de desunidad. Y yo no quiero que haya desunidad, porque si hay desunidad, entonces yo voy a estar en desacuerdo con Jesús. Entonces yo ya no voy a decirle al hermano nada acerca de su vestimenta. Que él ande como quiera. Al fin que lo importante es la unidad. Ay, que allá Marco, ya me di cuenta que el sábado en la noche ya entró el sol, ya es sábado, el viernes en la noche ya es sábado, pero Marco todavía anda trabajando a esa hora. No, ya no le voy a decir ya no le voy a decir su error a Marco porque voy a causar, eso le va a molestar y entonces ya no va a estar unido aquí con el grupo, entonces ya mejor no le voy a decir nada. Mantener la unidad en el pecado. Mantener la unidad
en el error. ¿Se puede o no? ¿Esa es la unidad que Dios quiere? Claro que no. ¿Tú piensas que me lo estoy inventando? ¿Tú piensas que esa es mi forma de pensar? Ahorita te lo voy a leer. Ahorita te lo voy a leer para que veas que esto es palabra de Dios. Miren, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a continuar en la parte del miércoles con lo que estábamos tratando hace un momentito? Miren, no vamos a leer los textos de la unidad porque yo sé que ustedes ya los leyeron en la semana. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Oh Padre, así como tú y yo somos uno, también quiero que ellos, que los que me has dado también sean unos. ¿Se acuerdan de todo esto? ¿Verdad? Miren, en esa parte del miércoles, en el penúltimo párrafo, dice, es difícil disgustarse con alguien de esas características. Sin embargo, a veces nos molesta que algunas personas sean demasiado buenas. ¿Cómo ven? ¿Sí se dará el caso o no se dará el caso? Pero ¿se dan cuenta de lo ilógico que es esto? ¿Cómo me va a molestar que una persona sea buena? Pero sí se da el caso. Se le conoce como envidia. Se le conoce como egoísmo. Pero también ¿saben cómo se le conoce? Como justificación. ¿No me están entendiendo? Unos ya me entendieron, otros no me están entendiendo y ahorita lo van a entender. Escuchen lo que sigue diciendo. Dice, sin embargo, a veces nos molesta que algunas personas sean demasiado buenas. Hermanos, déjenme decirles que personalmente, yo cuando veo que una persona es buena, a mí me da gusto. Y digo, ay, gloria a Dios, porque este hombre le está echando ganas, ven las cosas de Dios. Va más adelante, que ya me arrebasó, más bien me preocupo. Y digo, ay, Señor, ayúdame, pero gracias a Dios por él. Pero dice que hay personas que cuando ven personas que son demasiado buenas, dice que les molesta. Vamos a ver por qué. Escuchen. Incluso podemos caer en la tentación de pretender rebajar su valor o encontrar algún punto débil en ellas para demostrar que no son tan buenas y para sentir que no somos tan malos en comparación con ellas. ¿Se dan cuenta por qué dije justificación? Vemos a una persona que lee su Biblia. Vemos una persona que habla de textos bíblicos, que te cita las escrituras, que te cita el don de profecía, que te habla conforme a la verdad, conforme Cristo hablaba. Pero cae mal. Pero cae mal. Pero como yo no leo la Biblia, yo no me sé textos bíblicos, yo no sé ni lo que dice el espíritu de profecía, yo no estoy convencido, ni quiero que el nombre de Jesús, ya sea por mis palabras o por mis hechos, sea exaltado el nombre de Jesús. Como yo no tengo nada en común, ¿qué es lo que me queda hacer? Buscarle defectos a aquel. No, mira, ni te creas que es tan bueno. No, mira, y yo la otra vez escuché que también hizo esto. No, yo la otra vez lo vi, es más, a veces hasta ni siquiera es cierto, pero le aumentamos. ¿Cuál es la razón? Bueno, esta persona que nosotros vemos, que a lo mejor es un Pablo moderno, le buscamos errores, le buscamos defectos por dos razones. Una, pues para ensuciar descreditarlo. Y segunda, para ponerlo lo peor que se pueda, y así yo ya no me siento mal por mi maldad que yo tengo, y justificarme. ¿Me doy a entender? Exactamente. No, pues mira, a lo mejor yo sí soy malo, pero él también. Miren, hermanos, qué tontería es esta. ¿Se imaginan a alguien que se va, discúlpenme, hermanos, la expresión, disculpen el ejemplo, pero tal vez para que se entienda? De hecho, yo conocí un niño que sí lo hizo porque estaba niño y no sabía lo que hacía. ¿Se imaginan a alguien que se coma el excremento de un perro? Vamos a imaginarnos que alguien se come el excremento de un perro. Y entonces yo diga, mira, se está comiendo el excremento. Pues yo también me lo como. ¿Sería lógico?
Eso es exactamente lo que hacen estas personas. Yo veo que aquel tiene un defecto y digo, entonces yo también. Mira, él dice que esto, pero entonces yo también lo hago. ¿Me doy a entender? Y nos justificamos. Y queremos ver faltas y queremos encontrar errores en aquel hermano. ¿Qué sería más fácil? ¿Componer mi vida delante de Dios? ¿Aceptar mis errores y cambiar? ¿O estar buscando faltas y errores en los demás para justificar mi comportamiento? Marco, acá nuestro hermano quiere comentar. No nos hice bolas, ¿verdad? El Señor Jesús a unas personas, ustedes son las que se justifican a sí mismos. Y es una forma de justificarse, como ya bien dijiste. Esto lo hace y lo ha hecho siempre Satanás. Por eso es que acusó a Job. Por eso es que acusa a toda la gente. Porque al ver estas personas, es algo que tan solo la presencia es un reproche para él. Porque ellos sí pueden y él no pudo. Y es el mismo pensar de aquellos que hacemos eso o aquellos que hacen eso. ¿Sí? Me está diciendo con su ejemplo de consagración a aquella persona que sí se puede. Pero yo no creo que se puede. ¿Sí? Si esa persona no existiera, entonces yo estaría bien a los ojos de todos, pero como existe, eso es lo que me molesta. No sé si me hago entender. Sí, así es. Entonces, ese es un asunto bien especial que el enemigo está utilizando. En las escuelas lo vemos, en las escuelas el 99% quieren irse de pinta, no sé cómo le llamen en otros lugares, se la quieren salar, pero hay una persona que dice, oye, espérate, yo quiero estudiar, necesito estudiar. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Cómo ven a esa persona? Ahora, ¿quién de los dos está bien? La gran mayoría o aquella que quiere estudiar. Lógicamente que aquella que quiere estudiar, pero ¿quién es el que cae mal? Aquel que quiere estudiar. En un trabajo igualmente, hoy vamos a hacer huelga, hoy no vamos a trabajar nadie. Pero hay alguien que dice, no, mira, es que yo necesito trabajar. ¿Qué pasa con aquella persona? Este es un espíritu satánico. Ese es un espíritu satánico, ¿no? Entonces, si algún día hemos actuado así, lo mejor es que vayamos con Dios y le pidamos perdón. Y termino mi comentario diciendo lo siguiente. Hoy en día Satanás está promoviendo la unidad, ¿sí? Y hemos de ser cuidadosos. Así como Cristo promovió y promueve la unidad, Satanás las está promoviendo. Solamente que Satanás está promoviendo la unidad llamada ecumenismo, la unidad horizontal, y Cristo promovió la unidad vertical, es decir, unidos con Dios y también entre nosotros. Esa es la gran diferencia. Así es, gracias. Con esto vamos a pasar a la última parte, hermanos. La lección de escuela sabática nos habla de 3 cosas que como iglesia unida debemos de tener en común o de sacar adelante. El mensaje, misión y unidad. Esas 3 cosas pone ahí la lección. Y creo que son importantes y creo que eso es verdad. Mensaje tiene que ver con el mensaje de los 3 ángeles. Esa es la misión de la iglesia. Y la iglesia no va a poder salir adelante en esa misión y en ese mensaje si no está unida. ¿Quién está de acuerdo con esto? Yo estoy de acuerdo con esto. Pero lo tienes que entender bien. Porque estar en montón no es estar en unidad. ¿Me están entendiendo? Estar en montón no es estar en unidad. Pongo de ejemplo la Torre de Babel. Ellos estaban en montón. Ellos estaban unidos, pero no en la verdad. Hoy en día puede suceder lo mismo. Puede haber iglesias unidas en montón. Pueden estar en unidad, pero no en la unidad que Dios quiere. Ahora, puede haber, escuchen bien, y ahorita se los voy a demostrar, hermanos, ya se los dije, esto no es invento de Daniel. Puede estar una persona aquí, solita. Escuchen,
haciendo la voluntad de Dios. Puede estar otra persona en aquel cerro solita, haciendo la voluntad de Dios, llevando el mensaje de los 3 ángeles adelante, cumpliendo su misión. Y allá otro, y allá otro. Déjenme decirles que ellos están en unidad. ¿Estamos entendiendo? Aunque estén solos, pero están en unidad, cumpliendo la misión y de acuerdo a la voluntad de Dios. Y pueden estar otros 1000 miembros en una iglesia, en unidad, pero no predicando el mensaje del tercer ángel, ni en la unidad que Dios quiere, sino en unidad entre ellos mismos, juntos, pero delante de Dios no están unidos. Déjame decirte, hermano, que personalmente yo prefiero estar solo, pero unido con Cristo, que estar acompañado junto con alguien más, pero estar desunido con Cristo. Te digo una cosa, esto en la historia ya sucedió. Y dice la profecía que va a volver a suceder. Voy a leer un párrafo de este libro que hemos recomendado y seguimos recomendando una y otra vez, El conflicto de los siglos, que está hablando de lo que nosotros estamos diciendo. En aquel tiempo, voy a leer el capítulo 2, la página es la 49.1, que tiene por título La fe de los mártires. Dicho sea de paso, esa fe de los mártires que en aquel tiempo, esos tiempos que sucedieron, se va a volver a repetir. Y si se va a volver a repetir esa fe de los mártires, se va a repetir todo lo demás también. Se va a repetir las persecuciones, se van a repetir los personajes, se van a repetir los tiempos. Escuchen, fue necesario sostener en aquel tiempo una lucha desesperada por parte de los que deseaban ser fieles y firmes contra los engaños y las abominaciones que, envueltos en las vestiduras sacerdotales, se introducían en la iglesia. En aquel tiempo se necesitaba hacer una lucha desesperada por ser fiel y firme. ¿Qué estaba pasando? En la iglesia católica, que era la iglesia de aquel tiempo, dice que se estaban introduciendo abominaciones y engaños. Hoy en día sucede lo mismo. En la iglesia donde tú estás, se están introduciendo abominaciones y engaños. Y hay una lucha desesperada porque tú y yo seamos, ¿qué? Fieles. Ahora escuchen. La Biblia no fue aceptada como regla de fe en aquel tiempo. A la doctrina de la libertad religiosa se le llamó herejía. Y hoy a la doctrina de la libertad religiosa, ¿cómo se le llama? Disidencia. Porque si tú no piensas como ellos, si tú quieres ser libre y pensar como la palabra de Dios te dicta y el don profético, antes se decía caíste en la herejía. Hoy se dice caíste en la disidencia. ¿Sí o no? Dice, y sus sostenedores fueron aborrecidos y proscritos. Hoy también, los que quieren pensar por sí mismos y quieren estar unidos con Cristo, también son aborrecidos. Y antes se decía son proscritos. ¿Qué era eso? Señalados y desterrados y hechos a un lado. Hoy se dice son aborrecidos y desfraternizados. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Ahora escuchen. Traslargo. Yo quiero que ubiquen los dos grupos de los que está hablando aquí. Un grupo que sostenía una lucha incansable por permanecerse fiel. Y otro grupo que no respetaba la libertad de conciencia, que imponía doctrinas y que perseguía. ¿Ya los ubicamos? Escuchen. Tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles, desde nuestro punto de vista, hermanos,
Hoy en día lo que se está enseñando en las iglesias es, para que tú permanezcas fiel, tienes que estar unido. Es lo que dicen. Pero vamos a ver en la antigüedad, ¿quiénes fueron los que permanecieron unidos? ¿Los que se quedaron o los que se fueron? ¿Y por qué razón se fueron? Hermanos, ¿me están entendiendo? Escuchen, tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvieron romper toda unión con la iglesia. Para permanecer fieles, tuvieron que romper la relación con la iglesia. ¿A poco no suena como al revés? Desde el punto de vista que nos han enseñado o que entendemos, más bien para permanecer fiel, pues tenemos que estar unidos. Pero no, dice que para poder estar unidos, para poder ser fieles, deberían de romper toda unión con la iglesia apóstata. Si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría. Escuchen qué es lo que vieron aquellos hombres fieles, perseguidos como Pablo. Y es que vieron que dicho rompimiento era de todo punto necesario si querían obedecer la palabra de Dios. Hoy en día, si tú quieres ser fiel, si tú quieres estar en unidad con Cristo y con los otros hermanos que también están en unidad con Cristo, debes de romper los lazos, llámese iglesia, llámese familia, llámese trabajo, todo por una razón: permanecer en unión con Cristo, con Dios. No se atrevían a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así un ejemplo que ponía en peligro la fe de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. En pocas palabras decían, si yo llevo a mis hijos a ese lugar me los van a contaminar. Para asegurar la paz, escuchen bien, para asegurar la paz y la unidad, estaban dispuestos a cualquier concesión que no contrariase su fidelidad a Dios. Pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto, lo que decíamos hace rato. Bueno, para que haya paz en este lugar ya mejor no digo nada. Pero decían ellos, es sacrificar algo muy importante. Escuchen, si no se podía asegurar la unidad sin comprometer la verdad y la justicia, más valía que siguiesen las diferencias y aún la guerra. ¿Entendimos? Hoy en día es igual, hermanos. Si va a haber unidad, pero violando la ley de Dios, no obedeciendo lo que Dios dice, hermanos, yo también digo que siga aún la división y aún la guerra. Porque la verdad, la unidad, debe de ser en la verdad. ¿No dijo Cristo? En la verdad. En la verdad. ¿Qué prefieres tú? ¿Estar en un lugar donde todo sea paz y unidad? ¿En la mentira? ¿O prefieres un lugar donde haya división, donde haya guerra, como dice aquí el lenguaje, pero que sea por la verdad? Hermanos, esto que estamos tratando ahorita ya sucedió, está sucediendo, pero viene un tiempo que se va a venir con más fuerza. Y si tú y yo, y tú que me estás viendo, no entendemos la verdadera unidad en la verdad, hermanos, lamentablemente vamos a ser engañados. Cuando, escuchen bien, porque así dice la profecía, cuando todas las iglesias, incluyendo la iglesia adventista del séptimo día, ahora tú dices que esa no, dos opciones le quedan a la iglesia adventista del séptimo día. La primera es unirse y apostatar. Y la segunda que le queda, si no se une, desaparece.
No queda otra. No hay otra opción. ¿Tú crees que cuando la iglesia adventista se oponga a esa unidad mundial, al ecumenismo, y que la iglesia adventista diga, nosotros somos fieles a Jesucristo, nosotros no vamos a unir, el mundo la va a seguir dejando seguir siendo organización religiosa? Por eso te digo, no hay otra. O se une o desaparece. Pero esta segunda opción yo la veo muy difícil. ¿Por qué es tanto amor a una institución? Es tanto el amor al dinero. Es tanto el amor a los edificios. Es tanto el amor a la organización que va a decir como los judíos. Preferimos que estos perezcan y no que toda la nación completa caiga. ¿Me están entendiendo el lenguaje? Cuando todas las religiones se unan en puntos de doctrina en común, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan del texto? ¿Se acuerdan de la cita? La América protestante habrá formado la imagen de la bestia. Hermanos, eso está a la vuelta de la esquina. Ve los gobiernos, ve las leyes, tanto políticas como religiosas. Si tú y yo, vuelvo a repetir y con eso termino, no entendemos la verdadera unidad en la verdad, vamos a ser engañados. Y tú vas a pensar así como los de la Torre de Babel, oh, estamos unidos, eso es lo que importa, estamos bien. Pero no vas a saber que vas a contar con el desagrado de Dios. Por eso, ¿qué importa si no estás unido con tu iglesia? Si no estás unido con tu pastor, si no estás unido con tu organización, si no estás unido con tu familia, ¿qué importa? Lo que importa es que estés unido con Cristo y que estés convencido que ya sea para vida o para muerte, honremos el nombre de Jesús. Nuestro hermano Pedro. Hay un mensaje en la iglesia de la Odisea, donde ese mensaje da la oportunidad a cada uno de los adventistas de poder ser de aquellos que elegidos por Dios, de aquellos que estén unidos con Dios y con los hermanos, pero es en forma personal. Por eso el mensaje a la iglesia de la Odisea es esta: si alguno oye mi voz, no está hablando en plural, no está hablando de una organización, está hablando en forma personal. Si alguno oye mi voz, dijo Cristo. Si alguien oye la voz de Cristo, abre la puerta. La promesa es que Cristo va a entrar a él. La promesa es que Cristo va a estar unido con él. Mencionaste algo muy importante, como todo. ¿Por qué el sacrificar un principio puede salir tan caro? Bueno, el sacrificar un principio puede salir tan caro porque el sacrificar un principio, eso nos aparta de Dios, eso nos separa de Dios. ¿Y de qué le serviría a una persona estar unidos con todas las gentes de la tierra si está separado de Dios? Por eso saldría demasiado caro. Ahora, vemos que esto se va a cumplir literalmente, porque el sábado unirá a los hijos de Dios en una unidad completa con Dios y entre ellos. Pero el domingo unirá a toda la gente de la tierra, pero sin Dios. Así es que bueno, cada uno de nosotros tendrá que elegir obedecer a Dios con todos sus principios, con sus 10 mandamientos, o obedecer a la iglesia, obedecer al ecumenismo, pero sin los preceptos de Dios. Hermanos, termino el comentario diciendo: es mejor estar unido con Cristo y con toda la gente a estar unidos solamente entre la gente del mundo. Así es. Me viene la frase o el texto, mejor dicho, que a nuestro hermano Marco le gusta bastante, ¿verdad? Hasta de memoria se lo sabe. Una cosa es estar unido con la iglesia y otra muy diferente, estar unido con Cristo. ¿Con quién quieres estar unido tú? La pregunta se queda ahí, hermanos, o sea que la respuesta y el deseo tuyo y mío sea estar unido con Cristo. Porque separados de Cristo, nada podemos hacer. Dios los bendiga.